Listo, profe John, muy buenas tardes, ¿cómo está? Diego, buena tarde, ¿cómo vas? Bien, bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, cuéntenme. Bueno, profe, pues se le pidió el favor, pues es porque nos corresponde hacer una entrevista pues, de fútbol o fútbol base. Pues mis compañeros acudieron a usted, que en realidad yo no tengo conocimiento de ningún profesor de fútbol. Pues, profe, cuéntenos desde su experiencia cómo ha manejado el fútbol base, cómo ha hecho ese, pues digámoslo así, ese desarrollo y ese manejo del fútbol base. Bueno, quería primero consultarles si va a ser una entrevista, van a tomar esto para presentarlo a la clase o cómo lo van a hacer. Pues con respecto a eso, dar la respuesta si es para usted o es para otras personas. Profe, es un trabajo en grupo, son entrevistas, le vamos a hacer preguntas, pero pues no queremos que se vea como que solo le hacemos preguntas y las responde como si fuera un, ¿cómo decirlo? Un interrogatorio, sino que sea fluido, que usted pueda y se sienta cómodo, pues también enseñándonos desde su experiencia. Ok, listo. Ah, bueno, ahí ya están grabando, ¿no? No. Bien. Sí, señor. Bueno, a medida que vamos conversando, entonces me van preguntando cualquier novedad. Pues primero que todo me presento, mi nombre es John Florian, en este momento me encuentro desempeñando el cargo de coordinador deportivo en el Club Deportivo de la Equidad. He pasado también por Independiente Santa Fe y por otros clubes aficionados, en este caso, profesionales únicamente Independiente Santa Fe y Club Deportivo de la Equidad, asumiendo el cargo tanto de entrenador como de coordinador deportivo en los dos clubes. También soy egresado de la Universidad Minuto de Dios en licenciatura en Educación Física y también en Psicología. En ese sentido, pues bueno, también conociendo, creo que también a Michael en algunos aspectos del fútbol, hemos tenido la oportunidad de tener alguna relación. Entonces, pues bueno, qué alegría poder ayudarlos. En fútbol base, les voy a contar más que todo por la experiencia que he tenido y pues vamos ahondando más en los temas pues científicos y propios de la licenciatura. En este momento, desde mis inicios, inicié como entrenador de una categoría de iniciación deportiva, hablemos de deportistas de 6, 7 u 8 años, y eso fue en el Club Independiente Santa Fe. Digamos que hablando desde la experiencia, conoce uno, digamos que todas las etapas del desarrollo formativo, todas las etapas del desarrollo cognitivo del deportista y se enfoca uno más que en el rendimiento, en la formación. Eso es más que todo lo que nosotros, por ejemplo, en el Club Deportivo de la Equidad hacemos, y es que el fútbol base se ha visto como aspectos formativos y no como aspectos netamente de rendimiento, teniendo en cuenta que, pues, ya como ustedes saben, se deben respetar algunos ciclos de etapas de desarrollo, etapas cognitivas del deportista, y asimismo, pues, ir como que relacionando digamos que la vida cotidiana con el fútbol más o menos. Vale, profe. Listo, profe. Entonces ahora pues nosotros nos presentamos, está Michael y Diego y mi presente que soy Karen. Nosotros estamos pues finalizando licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, efectivamente de la Uniminuto, y le agradecemos por estar en este momento con nosotros. Entonces empezamos en este momento pues con una pequeña charla para así poder entender y comprender lo que pues genera el fútbol. En este momento, en este caso, fútbol base, que es específicamente lo que vamos a hablar. Ok. ¿Quieren que ahonde más el tema de fútbol base? Lo que pasa es que no está. ¿Quieren que ahonde más el tema de fútbol base, verdad?
No sé si me alcanzas a escuchar. Sí, te escuché Pues, claramente. se me entrecorta o se me cierra el este. Bueno, entonces, bajo la experiencia de fútbol base, ¿cuál ha sido su experiencia? O sea, ¿cuál ha sido pues, lo que lleva en fútbol base como tal? Bueno, entonces les venía contando que tal cual como lo decíamos, pues les voy a hablar entonces desde la experiencia y pues ustedes más o menos irán relacionando todo lo que hemos vivido. Les contaba entonces que inicié en un proceso deportivo de iniciación, ¿sí? Con niños más o menos de 5, 6 o 7 años. En ese momento lo ideal fue que pues estaba también asumiendo mis primeros inicios en cuanto al entrenamiento. Digamos que es una etapa bien bonita porque pues sabes todo lo que en la etapa de desarrollo conlleva a tener juegos, a tener diferentes estrategias de aprendizaje para todos los niños, saber poder tener una relación con los padres de familia, tener la posibilidad también de estar pues ligado al proceso de formación de un chico que pues al final usa el fútbol no como aspecto para llegar al fútbol profesional, sino que simplemente lo usa como hobby, es decir, como diversión. Y a partir de allí es que me parece que a mí surge todo el tema del fútbol base. En ese sentido, poco a poco fueron pasando los años. Digamos que en el proceso en Independiente Santa Fe nos dieron, o bueno, me dieron categorías un poco más avanzadas. Tuve la posibilidad de competir en torneos con ese grupo, con grupos de formación, netamente formación. Luego pues, pudimos tener la oportunidad de participar en Liga de Fútbol de Bogotá, grupos de torneo nacional, y a medida que fueron pasando los años, pues me he dado cuenta dentro del proceso de fútbol base, y es que la mayoría hace a veces muchísimo rendimiento en procesos que deben tenerse en cuenta únicamente en aspectos formativos, es decir, todas las cosas que uno haría o debería hacer en el proceso de fútbol base debe estar encaminada al aprendizaje y a la enseñanza del fútbol, no como aspecto para llegar al rendimiento, sino como aspecto para formar en la vida, que es al final lo que se promulga o se tiene en cuenta para los procesos de enseñanza en el fútbol base. Hay diferencias supremamente diferentes y marcadas en los procesos de fútbol base y rendimiento, y es que lo que les comentaba, en el fútbol base lo que hacemos es formar a los deportistas para la vida bajo el medio o por medio del fútbol, y en procesos de rendimiento, ya cuando hay chicos que verdaderamente se van encaminando hacia el rendimiento, pues los intentamos proyectar para que cumplan ese sueño que la mayoría de chicos tiene, y es jugar al fútbol profesional. Pero en sí, si ustedes se dan cuenta en las estadísticas, solamente el 1% de la población llega a jugar fútbol profesional. Por ese motivo es que nos preocupamos muchísimo más por jugar con los deportistas, encaminándolos hacia la formación para la vida como profesionales, que al final sí no pueden jugar porque juegan bien, pero que hacia el final no pueden jugar fútbol profesional, sean excelentes médicos, excelentes profesionales, contadores, administradores y demás, pero que tengan una enseñanza a partir de este hermoso deporte que es el fútbol. Gracias, profe. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. se entrecorta, sí, ya, ahora sí. Profe, ¿de qué manera influye el entorno sociodemográfico en el desarrollo pues, de sus clases? El entorno sociodemográfico, creería yo que lo haces por la ubicación de los deportistas, o como yo me pueda, que te escuché un poquito cortado, no sé si me repites, por favor, es que se escuchó un poquito cortado. ¿Te refieres al proceso sociodemográfico en las sesiones de entrenamiento? Sí, dice, él te pregunta, profe, ¿de qué manera influye el entorno sociodemográfico en el desarrollo pedagógico de las clases? Ok.
Pues ustedes saben que si hablamos, digamos que dentro de la sociodemografía de Colombia, pues, o inclusive de Bogotá, hay diferencias supremamente marcadas en torno a las estratificaciones, al tema de las raíces culturales que tengan los deportistas. Y en cuanto a eso hay diferencias notorias que uno como entrenador usa en su didáctica. Entonces, por ejemplo, pedagógicamente yo no te podría dar la misma enseñanza a un deportista que viene, digamos, de un estrato bajo en la zona sur de Bogotá, a un deportista que ha sido o es de la zona norte, por decirlo así, en Bogotá, que es de un estrato alto. Digamos que la enseñanza debe ir en concordancia con su estratificación, ¿sí? Sin de tener que demarcarla, es decir, sin tener que segmentar a la población, ¿sí? Pero dentro del conjunto, si tengo dos deportistas de diferente nivel sociodemográfico o espacio sociodemográfico, tendría yo que adaptarme, ¿cierto? A enseñar las dos en las dos posturas de la misma manera y que los dos deportistas entiendan de la misma manera lo que yo quiero hacerles entender. Ah, vale, profe. Profe, otra preguntita. ¿Cuáles son los componentes futbolísticos que usted maneja en su clase? Los componentes futbolísticos, lo vuelvo y te digo, eso depende de la categoría, ¿no? Entonces, si te hablo específicamente de una categoría, si me dices en alguna categoría, por ejemplo, de los pequeñitos, los componentes no serían más allá de esquemas corporales, lateralidades, todo el tema de espacio, coordinación con el elemento, si me hago entender, todo ese tipo de cosas encadenadas a esa categoría o a esa etapa de desarrollo. Si me preguntas personalmente, lo que yo haría es que en cualquier etapa de desarrollo, sí o sí, tengo que tener el elemento, ¿cierto? Que es algo que se usa en el fútbol. Tengo que, tengo que tener el conocimiento de atacar y defender, que es lo que se ve en fútbol. Tengo que saber que es un deporte acíclico, es decir, que existen miles de cambios de dirección, cambios de ritmo, etcétera, que son propios del fútbol, es decir, estoy entrenando fútbol, eh, tiene que haber un gol, ¿cierto? Tiene que haber un estímulo en el que pues me indique que estoy ganando o estoy perdiendo. Y claramente tiene que haber un rival, es decir, tiene que haber un oponente, ¿cierto? Al que esté enfrentando para que todo lo que yo esté entrenando sea fútbol y no sea otra cosa, más allá de tal vez divertir a los deportistas o recrearlos en otro ámbito, de, digamos, de la educación física, sino que esté propiamente entrenando al deportista para fútbol. Es básicamente eso. ¿Qué tal, profe John? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, Michael? ¿Todo bien? Bien, bien. Por acá también con otras dos cuestiones. La primera era, pues pues sabemos que igual en las clases se manejan, en el fútbol base se manejan diferentes métodos. Pues usted, ¿qué método es como el que más utiliza en las clases para desarrollar su clase? Bien, nosotros, o bueno, yo estoy acostumbrado a ser un poco más holístico en cuanto a los métodos de entrenamiento, es decir, que me gusta coger de todos los métodos de entrenamiento que existan y digamos que poder consolidar uno propio que me ayude o me dé respuesta a que el deportista mejore o a que el deportista se entrene de la mejor manera. Me gusta muchísimo adecuar el método sistémico estructural en el cual incluyo todas las estructuras del deportista y digamos que dentro de lo sistémico logro encadenar todas las interrelaciones que se puedan dar alrededor del deportista, la familia, el propio deportista, el colegio, dentro de lo sistémico y dentro de lo estructural, todo el tema táctico, técnico, coordinativo, emocional, socioafectivo, complementario, que al final se ve involucrado en el desarrollo del deportista como tal.
pero como tal el equipo no le dice a usted cómo tiene que dar un método en específico, no, es como usted quiere desarrollar su trabajo. Eso depende del club en el que uno esté, ¿sí? Digamos que hay clubes en los cuales hay un modelo de juego establecido y pues a partir del equipo profesional se desglosa todo lo que uno debe hacer, desde el equipo profesional hasta el último niño del programa de formación. En ese sentido, hay equipos profesionales que sí lo hacen y pues tiene que uno adherirse al método de entrenamiento que se use en el club, o hay clubes en los cuales pues no tienen tanta trascendencia, por ejemplo, clubes que no son profesionales, ¿sí? Clubes que son no aficionados, sino clubes de formación, que pues de pronto no tienen una identidad o un modelo a establecer o a seguir. Y como entrenador podría uno tomar la decisión de seguir su propia corriente, su propio método de entrenamiento. Pero por el momento, en este momento, en el Club Deportivo La Equidad, sí tenemos un método de entrenamiento que todos los entrenadores deben usar. Cualquier entrenador que es contratado en el proceso debe ser capacitado para que dé respuesta no a la metodología del entrenador, sino a la metodología propia del club. Ah, bien, profe. Y una más, usted pues ya había hablado un poco de esto al principio, pero ¿cómo trabaja usted el componente motriz y cognitivo en sus clases? Bueno, Ya ahí reitero como la información, eso varía según la categoría, porque los procesos de desarrollo cognitivo son diferentes y motrices son diferentes en todas las categorías. Si me preguntan propiamente una categoría, no sé si estoy hablando de 13, 12, 13, 14 años, creería yo que estaría como en un proceso de fundamentación, ¿sí? Y dentro de lo que se trabajaría en el club, en aspectos cognitivos, estaría la efectiva y la pronta toma de decisiones, es decir, que todas las decisiones que se toman en el juego sean rápidas y sean efectivas, que haya un nivel de concentración alto, ¿cierto? Que se mantenga el nivel de concentración y que dentro de esa concentración y atención, pues hay dos procesos ahí como involucrados, pero son interrelacionados, se mantengan a lo largo del juego, que es al final donde podemos evaluar todo el proceso. Motrizmente, adaptar las correctas posturas corporales que se tienen que dar en torno a la técnica, ¿cierto? Si estoy hablando de fundamentación, estoy hablando propiamente de perfeccionar o de enseñar y perfeccionar los gestos técnicos del fútbol. Entonces, todos los gestos del pase, cabeceo, remate, posturas corporales a la hora de enfrentar los duelos individuales, por ejemplo, sí debo hacer énfasis sobre todo en la postura corporal y en la adecuada manera de realizar esos gestos técnicos. De nada me vale que el deportista pase bien la pelota o haga gol o ganemos 80-0 contra el rival, si dentro de esas, pues el chico que menos juega o el chico que juega de central, que no tiene mucha, de pronto, injerencia en el juego, no sepa controlar y pasar. A mí lo que me importa es que todos dentro del grupo tengan la misma experiencia para que todos dentro de ese proceso sepan cómo controlar, cómo pasar, cómo hacer la postura corporal y que pues en el siguiente año pues ya vean los siguientes contenidos. Pero sí haría mucho énfasis motrizmente en las posturas corporales. Listo, profe. Y, profe, ¿cómo haría para tenerla, o sea, cómo haría el desarrollo de actividades para trabajar unos componentes técnicos y tácticos dentro de una clase o dentro de su clase? Técnicos y tácticos, ahí vuelvo y te digo, adhiero de una vez a que la táctica no la vería en procesos, sino por allá hasta de pronto hasta los 13 años en este momento, 13, 14 o 15 años, ¿sí? Antes lo que hago es atacar y defender, básicamente, sobre unos aspectos generales. En cuanto a lo técnico-táctico, lo que te digo, trabajaría sobre el perfeccionamiento de la técnica. Si ya tiene muy bien adecuada la postura corporal, lo que haría es
hacer énfasis en el perfeccionamiento de la técnica, pero con gestos de velocidad. No es lo mismo que tú pases la pelota estando, digamos que posicionado en un solo espacio, a que tengas que pasar la pelota en velocidad, por ejemplo, o a que tengas que rematar en velocidad. Entonces haría más bien énfasis en que esos gestos técnicos se realicen en velocidad. Y tácticamente, lo primero que tendría que saber es que la táctica es simplemente ordenarse dentro del campo y cómo se interrelacionan esos diferentes integrantes del equipo para lograr un resultado que al final es anotar e impedir que me anoten. Dentro de eso hablaría más bien de comportamientos, ¿cierto? No hablaría de táctica general, sino de comportamientos colectivos en los cuales yo revise o le indique a mi grupo qué hacer cuando tengo o cuando no tengo la pelota. Entonces, por ejemplo, cuando no tengo la pelota, lo que debo hacer es todos pasen la línea del balón, ¿cierto? E intenten defender. Eso es lo que yo explicaría, ¿sí? Que pues tácticamente hablaríamos de superioridad numérica para recuperar la pelota o de un repliegue, pero creería yo que hablaría más bien con ellos, ¿sí? Con aspectos de fútbol base, ojo, no estoy hablando de rendimiento, sino de fútbol base. Hablaría de comportamientos colectivos a la hora de no tener la pelota, y es que todos pasen la línea del balón para poderla recuperar más fácil. Más o menos sería eso como un ejemplo general, apropiándolo al fútbol base, no rendimiento, fútbol base. Profe, ¿y cómo evalúa el avance de los deportistas o de los alumnos? Bien, yo creo que eso es lo más difícil que hay en los procesos de formación y lo que es muchísimo más importante, y es que, claro, pues uno sobre todo cuando tuvo la oportunidad de jugar, a veces lo evaluaban ahí sí coloquialmente como al ojímetro o a lo que pensara el entrenador y que tuviera la percepción el entrenador. Sin embargo, digamos que dentro del proceso uno se va dando cuenta que hay estándares o hay ítems, sí, más bien objetivos a la hora de evaluar, que a veces uno pues no tenía conocimiento y que puede indagar pues, con estos deportistas que están hoy en día. A veces en tiempos pasados le decían, no, usted es bueno o usted es malo, pero al final no le decían por qué es bueno o por qué es malo, y pues no sabía uno si jugaba bien, si no jugaba bien, ¿sí? Y quedaba uno como con ese aspecto frustrado porque no pudo lograr lo que uno quería. En este momento nosotros tenemos estándares, digamos que bien determinados a la hora de evaluar a los deportistas, lo hacemos en 4 ciclos en el transcurso del año. En esos 4 ciclos lo que hacemos es evidenciar comportamientos con respecto a la categoría. Entonces les voy a dar un ejemplo como, digamos, con el control del pase. Entonces, si estoy hablando del control y el pase en esos deportistas de determinada edad, lo que hago yo es en el primer ciclo, en el primer boletín, por ejemplo, ¿cierto? Sí, en el primer boletín del año, lo que hago es mirarlo en el juego, ¿sí? Y decirle o evidenciar qué tan frecuente es ese comportamiento de controlar y pasar bien con respecto a una escala de medición, ¿sí? En el que en el juego más o menos en promedio están entre controlar y pasar bien la pelota, no sé, 20 repeticiones, y las 20 repeticiones el deportista las hace 18 bien, quiere decir que pues está adaptando bien el concepto. Si no, estaría sobre unas 5 repeticiones o 6 repeticiones o muchísimas más repeticiones inadecuadas, por ejemplo, que pase la pelota con borde externo, que cuando controle la pelota le quede larga. Todo ese tipo de cosas va viendo uno y va evaluando sobre eso. Pero sí es bien importante crear la condición para evaluar, es decir, no pararme ahí y decir, pues el deportista no hace bien los toques, pero si evidencio no está teniendo contacto con la pelota. Entonces sí es bien importante el método de evaluar el avance de los deportistas. Al final, pues con el desarrollo de los 4 momentos en el año, pues uno se va dando cuenta si el deportista efectivamente está mejorando, ¿cierto? En el aspecto, y pues lo va involucrando uno en la planeación. Si yo veo que mi grupo o el deportista, inclusive en los personalizados que están muy de moda hoy en día, inclusive si yo veo que mi deportista al pasar el tiempo sigue con las mismas falencias, pues quiere decir que yo como entrenador estoy fallando, ¿cierto? Porque pues tal vez
no estoy creando las mejores condiciones para que el deportista mejore, y pues estoy cometiendo una falta ética al decirle o al seguir, por ejemplo, prestando el servicio sin que tenga alguna mejoría. Entonces sí es importante tener en cuenta, y sí es como fundamental tener una buena herramienta de medición en cualquier cosa que yo vaya a evaluar en el proceso. Profe John, como por último y para terminar, pues al principio también nos dijo que era licenciado en psicología, entonces metiéndonos un poco más por esa parte, digamos, pues uno viendo que hasta en entrenamientos así de barrio, con equipos de barrio, se ve mucho lo que son los conflictos entre los mismos jugadores. Uno como entrenador, ¿cómo podría manejar esos conflictos? Bueno, creería yo que eh, es más que todo saber que el conflicto sí o sí lo va a haber. Es decir, uno encuentra conflictos hasta en la familia. Y lo más importante es digamos que el diálogo, la comunicación que se tenga con el grupo, y que todo parte de un liderazgo. Es decir, el entrenador debe ser muy hábil. Lo digo propiamente con el entrenador porque pues él es el directamente encargado del grupo, ¿sí? Es el líder y el que lleva, digamos que la batuta. Debe ser el encargado de crear esa condición para que haya un diálogo y haya una comunicación. Lo más importante es partir de unos objetivos colectivos, ¿sí? Si yo tengo claro que el grupo va a cumplir unos objetivos que todo el mundo sabe que tiene que cumplir todo el grupo, todos estamos jalando para el mismo lado. Pero si no planteo unos objetivos desde el principio, y desde la psicología del deporte lo hablan mucho, y es que puedan plantear objetivos desde el principio de año, consecución de logros en un campeonato, consecución de objetivos no solo en lo competitivo, sino en aprendizajes, ¿sí me hago entender? Entonces, en orden de ideas, sí deberían haber unos objetivos claros que no den lugar a ese tipo de conflictos, porque pues todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y todo el mundo sabe cuáles son las condiciones del grupo. Por eso es importante también establecer normas dentro del grupo para no saltarlas. Es decir, digamos que toda comunidad o toda sociedad funciona bajo normas, o si no, pues todo el mundo haría lo que quisiera. Y precisamente por eso se presentan los conflictos. Si creo unas normas claras dentro del grupo desde el principio de año, ya sé que no puedo llegar tarde, ya sé que no me puedo pelear con el compañero porque pues voy a tener una sanción y todo ese tipo de cosas. Además de eso, pues sí es importante trabajar mucho lo colectivo, mucha comunicación asertiva. No, a veces las discusiones no están mal porque pues todo el mundo tiene posiciones opuestas o posiciones diferentes ante la vida o ante el juego, pero lo más importante es tener la capacidad de comunicarle al otro asertivamente que lo está haciendo mal, y no comunicarle algo que pues a quién le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. Pues yo creo que a nadie, pero sí la manera como se lo dicen a uno, ¿sí? Y digamos que eso es una buena comunicación asertiva para que dentro del grupo no hayan conflictos. Bueno, profe, le agradecemos inmensamente estos minutos que nos regaló. De verdad, un fuerte abrazo. Quedamos ahí pendientes y encantados con la entrevista. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Profe, muchas gracias de verdad por tomarse su tiempo. A ustedes muchísimas gracias, y también espero que les sirva muchísimo, no solamente para el trabajo que tengan que hacer, sino en general para su profesión, y que en cualquier momento pues nos podamos ver en cualquier club, los pueda saludar sin ningún inconveniente, y hay cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. Que tengan una bonita Muchas tarde. gracias. Igualmente, Bueno, profe. que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.